La sesión y voy a compartir la pantalla. Nuevamente, buenos días a todos. Y a continuación vamos a empezar con el curso de variable compleja y va a ser primeramente en el capítulo 0, que va a ser un repaso respecto a lo que viene siendo este curso, ¿de acuerdo? Vamos aquí a introducir ciertos conceptos que nos van a ayudar para ir avanzando de manera inmediata, sin detenernos tanto, en lo que viene siendo la unidad 1, que son funciones, y la unidad 2 y 3, que son series de Fourier y transformada de Fourier. Entonces, partiendo de esta situación, vamos a ver la importancia de los números complejos. Entonces, ¿cuántos tipos de números existen? Evidentemente conocemos a los números naturales, a los números enteros, a los números racionales, a los reales, donde está involucrado a los irracionales, y a los números complejos. Pero la pregunta es, ¿estos de dónde parten? ¿Cómo es que desde un inicio, nosotros obviamente nos los introducen en la carrera, en nuestros cursos de álgebra? Sin embargo, pues, ¿cuál fue la importancia de que estos aparecieran? ¿De acuerdo? Entonces es una gran pregunta, porque no nada más fue de que de repente existió la humanidad y de repente ya estos números aparecieron, ¿de acuerdo? Entonces estos números parten de una evolución que en su momento nosotros como ingenieros, como físicos, como matemáticos, nos vimos en la necesidad de encontrar precisamente ciertas propiedades o ciertas situaciones que derivaron en la existencia de estos números. Un ejemplo, como lo dice su nombre, los números naturales, pues inicialmente los usábamos de manera natural, pues para contar. Sin embargo, nosotros somos necios y de repente tenemos esa situación en la cual, pues si este 3 es un número natural y este 2 es un número natural, resulta que si yo le quiero sumar un 3 más algo y quiero obtener a 2, ¿cómo puedo resolver este problema si solamente conocemos a los números naturales? Entonces es ahí donde aparecen los números enteros, donde ahí ya no nada más puedo hacer operaciones de sumas y multiplicaciones, sino también se le puede hacer las restas. Sin embargo, viene esta misma situación de que somos tercos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, no solamente tenemos sumas, restas y una que otra multiplicación. Resulta que ahora yo quiero encontrar el valor de x de tal forma que 2 por multiplicado por ese valor de x me dé 3. Y es así como aparecen precisamente los números racionales. ¿De acuerdo? Entonces, como les menciono, el sistema de los números que conocemos hoy en día es resultado sencillamente de una evolución gradual de estos números que nosotros actualmente conocemos. Entonces, una vez que ya estamos en este punto con los números racionales, uno pensaría que con eso sería suficiente para encontrar cualquier operación y encontrar el valor deseado buscado. Sin embargo, de repente hay problemas en los cuales aparece esta operación, que x al cuadrado es igual a 2. Entonces, ¿cómo puedo resolver esta ecuación en este conjunto de números racionales o en el conjunto de números enteros o en el conjunto de números naturales? No hay manera. Y es por ello que aparece la existencia de los números reales, en el cual ya viene la parte de irracionales y se separa con respecto a los racionales. Ahora sí, uno diría, bueno, ya, por fin, nos detenemos en este punto en el cual no puede haber más de estos números reales. ¿Y qué es lo que sucede? De repente nos aparecen este tipo de ecuaciones, x cuadrada más 1. Y la pregunta es, ¿cómo resolver esta ecuación en los números reales o en algún conjunto de los números reales? No hay manera. Entonces se introduce el concepto de número complejo. Entonces ahí con el concepto de número complejo nosotros podemos definir un número imaginario y cuadrada que le definimos como -1 para poder satisfacer esta ecuación. Y es así como los números que actualmente conocemos es resultado de una evolución gradual. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué sucede después de los números complejos? ¿Por qué no han aparecido más números? Bueno, sencillamente porque no hay necesidad ya de otro concepto de números. ¿Por qué? Porque resulta que en este campo de los complejos, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, nos dice que todo polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces complejas. ¿Qué significa esto? Que toda ecuación va a existir en este plano complejo, ¿de acuerdo? En este conjunto de números complejos. Entonces, si lo podemos observar de esta manera, realmente los números reales son un subconjunto de los números complejos. Realmente quien engloba todo lo que conocemos son los números complejos. Y sin embargo, hasta apenas el curso de cuarto semestre nos vamos enterando. Bueno, obviamente seguro si a ustedes les gusta leer esta parte ya lo sabían. Sin embargo, hasta este punto nosotros vemos la importancia precisamente de estos números complejos.
de poder entender, de poder analizar. Desafortunadamente, les digo, no es comparación ni nada por el estilo, sus compañeros de otras áreas, en otras carreras como matemáticas y física, se la pasan 4 semestres con variable compleja, porque a partir de la variable compleja, de acuerdo a lo que les estoy mencionando, donde los reales es un subconjunto de estos números complejos, pues resulta que desde ese punto de la variable compleja se demuestra todo lo que conocemos nosotros como ingenieros en matemáticas. Y entonces es por ello la importancia de ese tipo de conceptos. No solamente satisface ese tipo de situaciones. Nosotros como ingenieros creo que les han inculcado esta situación a partir de que llevaron su curso de ecuaciones diferenciales, la importancia de resolver ecuaciones diferenciales. En este caso, ¿por qué razón? Bueno, una ecuación diferencial sencillamente puede modelar cualquier fenómeno en la naturaleza. Y díganme, en unidad 3, ¿qué es lo que vieron en ecuaciones diferenciales? ¿Recuerdan? Algo que a muchos nos causó un poco de problemas. Bueno, si no lo recuerdan un poquito, pues sencillamente tenían ustedes lo que viene siendo la transformada de Laplace. Y teníamos aquí que una función, nosotros podemos transformar una función del tiempo a una función de la frecuencia, y al menos así es como a nosotros nos los presentaron en un curso de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ese no es la frecuencia. Bueno, sí es una frecuencia, pero en realidad es una frecuencia en el campo complejo. Entonces, observen, pasamos ecuaciones diferenciales sin entender que esa transformación era de un plano en el tiempo a un plano complejo de la variable S. Y a pesar de ello, nos bastó, teniendo estos conceptos sin conocer, sin entender realmente, para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces ahí viene la importancia precisamente de lo que viene siendo un curso de variable compleja, tomando en cuenta esto que estoy diciendo, donde los números, donde todo fenómeno físico está modelado mediante una ecuación diferencial y obviamente transformada de Laplace nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Inclusive la transformación nosotros que tenemos como transformación inversa, que de hecho también es algo que se omite en el curso de acuerdo al temario, vean cómo se define la transformación de f de s al tiempo a través de un límite donde aparecen los números complejos. Inclusive los límites están en función de este número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente de esto ni siquiera nos preocupamos porque tenemos nuestra tablita de transformaciones y mediante el formulazo resolvemos. Entonces, básicamente nos vamos de un espacio en el tiempo a un espacio complejo donde utilizamos ecuaciones que conocemos en los números reales, sin embargo, estos parten precisamente su derivación de la parte compleja, como las partes de fracciones parciales, que obviamente también se puede modelar en los números complejos, y de ahí se interpola hacia los números reales, tomando en cuenta que es un subconjunto de los números complejos, para resolver de manera algebraica en el sistema de la frecuencia y posteriormente con el formulazo regresar en el tiempo. Y nos olvidamos precisamente de esta parte, una parte importantísima para las personas como nosotros que somos ingenieros y todo lo que decimos está fundamentado bajo las matemáticas. Bien, entonces, esa es la importancia precisamente de estudiar a los números complejos. No los veamos como unos números que nunca nos van a ayudar o nunca nos van a servir, porque siempre están ahí, siempre en todo modelo físico van a estar ahí involucrados, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerles ese cierto respeto hacia estos números y obviamente vamos aquí a trabajar las matemáticas asociadas a los números complejos. Bien, entonces nada más como un esquema de lo que les estoy mencionando. Bueno, tenemos precisamente a los números naturales, posteriormente a los números enteros, y observen, los naturales vienen siendo un subconjunto de los números enteros. Misma situación ocurre con los números racionales, donde esos subconjuntos son los números enteros y los números naturales. Entonces ahí viene ya la existencia de los números reales, donde aparecen los números irracionales como la raíz de 2, el número de pi, ¿de acuerdo? En el cual no lo podemos expresar mediante un cociente de los números enteros. Y posteriormente vienen los números imaginarios y todo lo que engloba aquí, pues precisamente corresponde a los números complejos. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo donde se muestra claramente que los números reales vienen siendo un subconjunto de los números complejos. Bien, ¿puedo avanzar?
Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, avanzamos. Y bueno, ahora sí vamos con la definición. Si se postula la unidad imaginaria como i al cuadrado igual a -1, se puede definir a un número complejo como z igual a x más y, en donde x y y son números reales. Y lo único que está sucediendo es que estamos multiplicando al número real. ¿Por quién? Por el término y, que va a definir precisamente la manera de escribir un número complejo. A x se le llama la parte real de z, o sea, de este número complejo, y a y la parte imaginaria de z. ¿De acuerdo? Con estas definiciones, entonces observen que esto es relativamente sencillo. ¿Por qué razón? Lo único que estamos haciendo es definiendo a un número z que está compuesto de una parte real y una parte imaginaria, tal y como lo indica multiplicando por y, pero tomando en cuenta que y x realmente son números reales. Y esta es la manera en que nosotros vamos a expresar a los números complejos para poder realizar operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y obviamente también para resolver ecuaciones en este conjunto. Entonces, si nosotros por alguna razón le estoy solicitando la parte real de z, ¿quién va a ser? Única y exclusivamente a x. Y si me están solicitando a la parte imaginaria de z, en automático, como digo que quiero nada más la parte imaginaria de z, solamente tomamos a y, debido a que ya estamos mencionando que es la parte imaginaria. El símbolo z, que representa un número complejo, cualquiera, es llamado la variable compleja. Entonces, esta va a ser nuestra variable compleja, que puede representar a un número complejo de esta manera. Obviamente también, para que no se vayan a confundir, aquí de manera análoga, vamos a poder ocupar z igual a ¿quién? A A más IB, z igual a C más ID, y con la letra que nosotros nos plazca también de esta manera, z igual a x1 más y1, y esta introducción de colocarlo como x más y sencillamente es porque resulta que nosotros podemos tomar en cuenta un plano complejo, un plano en el cual tengamos en el eje X a la parte real y en el eje Y a la parte imaginaria, y poder representar este número en el plano complejo, para posteriormente definir un plano polar y expresar también un número de manera polar. ¿De acuerdo? Entonces es un concepto que se introduce en función de que necesitamos conocer a la variable y al cuadrado que sea igual a -1 y poder resolver ecuaciones como las que mencionamos hace unos momentos en la diapositiva anterior, que están precisamente aquí, en el cual de aquí se introduce este concepto de y al cuadrado igual a -1 sencillamente para resolver esta ecuación, y a partir de ahí se empieza a trabajar toda esta matemática necesaria que se desarrolla en los números complejos, tomando en cuenta que después de aquí, después de los complejos, no existe absolutamente nada más. Entonces avanzo, nada más dejen borro esto, la listita. Ahí está. Entonces, dentro de esta parte de los números complejos, hay ciertas características que tienen estos números. Una de ellas, característica, propiedad, es la igualdad. Entonces, esta parte de la igualdad siempre nos va a ayudar precisamente para resolver sistemas de ecuaciones, para resolver problemas donde se involucre la variable compleja. Entonces, para definir la igualdad, que todo mundo conocemos, pero ahora para la parte compleja, dos números complejos z igual a A más IB es igual a ¿quién? Es igual a C más ID. ¿De acuerdo? Son iguales sí y solo sí. A es igual a C y B es igual a D. Es decir, para que estos dos números sean iguales, ¿qué es lo que tenemos que definir? Bueno, que A es igual a C y que B es igual a D. Entonces, los números reales se consideran el subconjunto, de acuerdo a lo que les mencionaba, de los números complejos formados por los números complejos en los que y es igual a 0. Un ejemplo, supongamos el número complejo 0 más 0i y menos 3 más 0i. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, que como 0 es la parte imaginaria, realmente estamos representando los números reales 0 y menos 3. Entonces aquí se puede observar claramente cómo los números reales vienen siendo un subconjunto de los números complejos cuando la parte imaginaria es igual a 0. Ahora, si x es igual a 0, en caso contrario, pues resulta que el número complejo ahora no va a existir parte real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a i por y se le conoce como un número imaginario puro. Bien. Otra de las definiciones que nosotros vamos a trabajar y que vamos a hacer muy común y que se aplica en los números complejos
es el conjugado, ¿de acuerdo? El complejo conjugado. En este caso, el complejo de un número conjugado, que recuerden que se define como z igual a x más y, se denota como z, en este caso, guión, bueno, ¿cómo se llama? Sombrerito de z, perdón, ¿alguien me puede recordar? Se le denota como este simbolito. Lo que pasa es que como lo trabajo yo, siempre utilizo que esto es como una variable adimensional, pero obviamente no estoy trabajando con variables adimensionales. Entonces, z gorrito, ¿de acuerdo? Entonces, este z gorrito o z asterisco va a definir precisamente el complejo conjugado. Entonces, este z gorro, o ya no le voy a decir eso, le voy a decir este z ¿Testada? conjugado, ¿perdón? ¿Testada? Una cosa así. ¿Cómo, perdón? Ahí. ¿Testada? Ajá, bueno, un testado, testa, sí, de acuerdo, está bien, ya coincidieron dos, entonces es testa, ¿de acuerdo? Pero ya no, yo no le voy a llamar z testa, le voy a llamar complejo conjugado, ¿de acuerdo? Entonces ahí no va a haber problemas. Bien, No problema. perfecto. Entonces, esa testa que tenemos aquí arriba de la z va a representar al número complejo conjugado o también se puede representar mediante z asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, ese complejo conjugado lo único que va a hacer es que va a cambiar a la parte negativa. Entonces, observen que va, en vez de ser el número complejo x más y, va a ser x menos y. Y a esto se le conoce por definición como el complejo conjugado. Bien. Otra característica, bueno, aquí ya ahorita pasamos con las demás características. Resulta que aquí en este curso de variable compleja vamos a tener ciertas operaciones, así como en los números reales, ¿de acuerdo? También van a existir ciertas operaciones, como es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, para poder hacer estas operaciones, vamos a efectuar como lo solemos hacer en el álgebra de los números reales. La única situación es que se reemplaza al i cuadrada por menos 1 cuando se presente. Entonces, veamos. Vamos a sumar, obviamente, para poder sumar necesitamos de dos números complejos. El número complejo a más ib o más a más bi más c más di. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Por lo tanto, sería la suma de estos números sería a más c, donde está la parte real, más b más d por i, que es la parte imaginaria. Misma situación ocurre con la resta, donde yo quiero obtener la resta de dos números, en este caso complejos. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar la parte real y la parte imaginaria. Así como nos decían que manzanas con manzanas y naranjas con naranjas, la misma situación. Parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Desde el momento en que definimos a este número complejo como z igual a x más y, estamos haciendo esa distinción entre la parte real y la parte imaginaria. Entonces, para las operaciones aplica lo mismo. Así que ustedes pueden observar que son operaciones sumamente sencillas para este curso. Bien, otra operación que nosotros vamos a tener con los números complejos y que va a ser algo muy común en la parte de funciones, pues es que nosotros también podemos tener multiplicado a los números complejos, un número complejo z1 y un número complejo z2, el cual está definido por a más ib más c más id, ¿de acuerdo? O c más di, es lo mismo, nada más que ya la costumbre. ¿Y cómo vamos a multiplicar entre los números complejos? Bueno, la misma como lo hacíamos en los números reales. Este término por los dos de aquí, más este término por los dos que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? A por c, aquí está, más a por id, que es a por di. Finalmente tenemos a este otro número que va a multiplicar a bi por c, como lo tenemos aquí con la parte compleja, más b por d por i al cuadrado. Ya que es igual i al cuadrado, tomando en cuenta lo que aquí mencionamos, es igual a menos 1. Entonces observen que la parte real va a ser igual a por c menos b por d más a por d más b por c por la parte imaginaria, que representan de estos otros dos términos. Y es así como se realiza la multiplicación en los números complejos. Ahora, para terminar, la parte de la división. Si C es diferente de 0 y D también, entonces si yo tengo un número complejo, el cociente de dos números complejos, A más BI entre C más DI, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar esta parte? Bueno, para poder realizar estas operaciones, como estamos definiendo los números complejos de la forma X más IB y Y, o lo que viene siendo A más IB,
Entonces, la idea de todas estas operaciones es encontrar esa misma forma. Entonces, una parte real más una parte imaginaria por otro número real. Observen que a pesar de que aquí tenemos 4 términos, una vez que lo sumamos va a existir una parte real más una parte imaginaria. Una parte real más una parte imaginaria. Una parte real más una parte imaginaria. Entonces, ¿qué va a suceder con los números complejos? La misma situación en la división. Entonces, si tengo una división, lo ideal es encontrar una parte real más una parte imaginaria. ¿Y eso cómo lo vamos a encontrar? Siempre que tengamos una división, de esta manera, vamos a multiplicar por su conjugado. Recordando que el conjugado lo único que se hace es que se cambia el signo a la parte imaginaria, a la parte que donde involucra al número i, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que vamos a multiplicar por su conjugado para poder resolver esta ecuación y pasarla de la manera a más y b. Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No solamente podemos multiplicar al denominador por esta expresión, sino también es al numerador entre el denominador, el conjugado, en este caso en el numerador y en el denominador. ¿Por qué razón? Nosotros no podemos afectar a la ecuación nada más arbitrariamente en el numerador o en el denominador. ¿Qué le podemos hacer a una ecuación sin afectarla? Sumarle un 0 o multiplicarle por un 1. ¿Y cuál va a ser un 1? Mi 1, bueno, el conjugado del término que está aquí en la división. Ese va a ser mi 1, debido a que es el cociente de este término entre este término que es 1, no estoy afectando a la expresión. Y de esta manera vamos a multiplicar, como lo hicimos aquí, este término por estos dos términos, este término por estos otros dos términos. Entonces, si pueden observar, tenemos A por C más bien menos A por DI más B por CI de estos dos términos y finalmente menos B por DI al cuadrado. Y aquí, ¿qué tendríamos? Siempre que ocurre esta situación, tenemos a C por C al cuadrado y esta multiplicación con este término, más bien este término con este término y este término con este término se van a cancelar. C por menos DI va a ser menos C DI y DI por C va a ser más C DI. Entonces, al multiplicar por ese conjugado, siempre vamos a eliminar esos términos y al final nos va a quedar ¿quién? Menos d al cuadrado por i al cuadrado, y como i al cuadrado es igual a menos 1, esto es una suma, y observen que la parte que está dividiendo siempre va a ser un número real, tal y como lo tenemos aquí. Agrupamos, como lo estamos haciendo en todo momento, la parte real con la parte imaginaria y todo dividiendo entre c cuadrada más d cuadrada. Entonces separamos a la parte real, separamos a la parte imaginaria, y si sustituimos expresiones, ¿qué es lo que tendríamos? Un número de la forma a más ib. Y es así como se generan nuestras operaciones en los números complejos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Está muy sencillo, ¿están de acuerdo? Entonces, No, profe, nada más, una, perdón, una pequeña duda. ajá, sí. Por ejemplo, cuando vayamos a trabajar con números complejos, siempre se va a trabajar, bueno, en la mayoría de los problemas de matemáticas avanzadas se trabaja de manera binomial o hay que expresarlo de otras formas. No, de hecho, la mayoría de las veces vamos a trabajar con forma polar o forma exponencial, aunque dependerá del problema. Así que sí, no va a ser siempre así, porque incluso hay propiedades que nos van a decir, encuentra el número complejo elevado a la 1000. Imagínate resolver ese problema con el binomio de Newton. Es básicamente imposible, es un juego de nunca acabar. Entonces resulta que para ese tipo de situaciones nos conviene pasar ese número complejo en su forma polar y aprovechar un teorema que es el teorema de Moore y poder resolver precisamente ese número complejo sin complicación alguna. Entonces, no siempre vamos a trabajar de manera binomial, siempre vamos a buscar la manera de facilitar el trabajo, ya sea de esta manera o expresando al número complejo en forma polar o en forma exponencial. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les menciono, esto es bastante sencillo, obviamente ya lo conocen, sencillamente es un repaso, pero prefiero que no haya ninguna dudas conforme vayamos avanzando en el curso y avanzar de mejor manera con los temas que estemos trabajando en su momento. Y más para la parte de funciones, que vaya que está bastante interesante. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Jeremy? Sí, profe, perdón, es que me sacó Zoom. Ah, pero Cuando le ¿estamos bien? pregunté las dudas, cerré mi micrófono y me sacó Zoom.
Ah, ok. Te contestaba. Perdón. No, está bien. Te contestaba respecto a tu pregunta, que no forzosamente vamos a trabajar de manera binomial, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar de acuerdo a las propiedades que conocemos para facilitar el álgebra que nos estén solicitando. Y te decía de un ejemplo donde tenemos a este número complejo elevado a la 100 o a la 1000. Desarrollar ese binomio en esta forma, con esta forma que estamos trabajando el número complejo, pues va a ser muy complicado, va a ser mucho trabajo. Entonces nos conviene pasar a este número complejo mediante a su forma polar y mediante un teorema que se llama el teorema de Moore, resolver esta ecuación sin complicación alguna. Entonces, no siempre vamos a trabajar así, vamos a trabajar de acuerdo a lo que nos facilite más el cálculo de lo que nos estén solicitando. ¿Ok? Ok, profe, de acuerdo, gracias. Va que va. Bien. Entonces, tenemos estas operaciones con las que nosotros vamos a trabajar. Y resulta que también tenemos ciertas propiedades que conocemos en los números reales y que también aplican aquí en los números complejos. La suma compleja obedece a muchas de las reglas de la aritmética que nosotros conocemos y que vimos en nuestro curso de álgebra y que a la par hemos ido practicando en nuestros cursos de geometría analítica, de ecuaciones diferenciales, algunos que ya están viendo análisis numérico que le llevan a la par, inclusive tengo compañeros alumnos que van igual en estos cursos, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertas propiedades que se respetan como la conmutatividad en la suma y en la multiplicación, donde podemos observar que si Z, W y U son números complejos, y aclaro para que no haya ahí confusión, obviamente a Z la podemos tratar como A más IB, a W como C más ID, y a U como, en este caso, de I, me confunde, E más IF. Entonces, la única situación aquí es la parte real con la parte imaginaria. Así que no se vayan a confundir por ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos la suma de dos números complejos, ¿de acuerdo? Z más W. Y de acuerdo a esta propiedad de la conmutatividad en la suma, resulta que va a ser lo mismo que W más Z. Y ahora tenemos a Z por W, que de acuerdo a la conmutatividad en la multiplicación va a ser igual a W por Z. Lo mismo sucede en la asociatividad en la suma. Z más una suma de W más U, ¿a qué va a ser igual? A sumar a Z más W y finalmente a la U. Y lo mismo sucede con la multiplicación en la asociatividad. Z por una multiplicación de W por U va a ser igual a primero multiplicar Z por W y posteriormente por U. Recuerden, todo esto que tenemos aquí, que son los números complejos, ¿de acuerdo? Entonces, son números complejos. Y finalmente la distributividad, ¿de acuerdo? Z por W más U, ¿a qué va a ser igual? A multiplicar Z por W más Z por U. Entonces, este tipo de propiedades prevalecen aquí en los números complejos. Y finalmente se tiene que Z más 0 es igual a 0 más Z. A este 0, para este curso, si llegamos a tener, de acuerdo a cómo se les define, se le conoce como la identidad respecto a la suma, donde Z más el 0 va a ser igual al 0 más Z. Y a este 1 se le conoce a la identidad respecto a la multiplicación, donde Z por 1 va a ser igual a 1 por Z. Son sencillamente definiciones que aparecen aquí en los números complejos, ¿de acuerdo? Pero no nos causa ningún inconveniente porque sabemos que todo número más 0 va a ser ese mismo número, ¿de acuerdo? O Z por 1 sería lo mismo que multiplicar 1 por Z. Bien. Entonces, para precisamente, bueno, antes de pasar esta parte, pensé que venía la parte de ejercicios, vamos a, antes de hacer ejercicios, a definir lo que es un módulo. ¿De acuerdo? Entonces, el módulo se conoce, o magnitud, se conoce como el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto, el módulo o la magnitud de un número complejo, z igual a x más y, se denota como ¿quién? Como z y entre las barritas de, obviamente, de módulo. Y se define como el módulo de z igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x cuadrada más y cuadrada. Y si ustedes pueden apreciar esta expresión, sencillamente, matemáticamente, como también lo conocemos en los números reales, esto que tenemos aquí representa la distancia del origen a este número z. ¿De acuerdo? Es lo único que representa precisamente este módulo. La distancia del origen a este número z, que obviamente en unos momentos vamos a definir en el plano y vamos a hacer más operaciones de la misma. Pero este módulo magnitud de un número complejo
¿cómo lo vamos a definir? Si nosotros tenemos este número complejo, lo único que vamos a tomar es la parte real de x, elevarla al cuadrado. Vamos a tomar la parte real más bien vamos a tomar el valor real de y de esta parte imaginaria, elevarla al cuadrado y obtener su raíz cuadrada. Y de esta manera definimos que esto es el módulo o la magnitud, ¿de acuerdo? Y de esta manera se calcula. Donde matemáticamente, ¿qué describe esto? La distancia del origen al punto z igual a x más y. Y es de esta manera como se representa el módulo o la magnitud de un número complejo. Y dentro de estas propiedades que podemos tener, aclaro, todas estas propiedades las podemos demostrar. De hecho, yo podría aquí hacer suponer un número imaginario z, un número imaginario w, y obviamente tenemos que demostrar cada una de estas propiedades que están aquí. Obviamente no lo voy a hacer con todas, pero sí la idea es ir demostrando junto con ejercicios una que otra propiedad interesante de los números precisamente complejos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una disculpa si tal vez su intención es que todo lo vayamos demostrando, pero pues, si hago esto, básicamente me voy a llevar todo el semestre nada más en el capítulo 0 del nuestro curso, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, es un repaso, entonces voy a pasar de manera muy rápida, como lo estoy haciendo, ciertas propiedades, porque obviamente lo que nos pide el curso no es esto, pero nos va a ayudar para ir agilizando el programa de estudio. Bien, dentro de las propiedades que tenemos aquí en el módulo y lo que hemos visto precisamente con el conjugado, las sumas, las restas y las multiplicaciones, resulta que el doble conjugado del número z, ¿a qué va a ser igual? A z. Y les digo, todo esto se puede demostrar si suponemos algún número complejo. Ahora, el conjugado, tal y como lo definimos con esta testa que ustedes me comentaban, resulta que sumar z más w y el conjugado de z más w, ¿a qué va a ser igual? Va a ser sacar de manera individual al conjugado de z y sumarle de manera individual el conjugado de w. Entonces, esta es otra propiedad que nosotros tenemos. Ahora, misma situación ocurre para z por w, donde el conjugado de esta multiplicación, ¿a qué va a ser igual? A obtener el conjugado de manera individual de z y multiplicarlo por el conjugado de manera individual de w, y va a ser lo mismo. Ahora, con respecto al módulo, el módulo de z, ¿a qué va a ser igual? Que es precisamente el que estamos viendo. Va a ser el mismo que el módulo de z, en este caso, pero del conjugado. Y entonces, este se puede ver muy, muy sencillo, porque observen, z, en este caso, ¿cómo se obtiene? Con la parte real y la parte imaginaria elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería el conjugado de este número? X menos y, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos? Menos y al cuadrado. Entonces, elevándolo al cuadrado, pues e menos se va a hacer más y el valor que se obtenga va a ser el mismo. Entonces, aquí se puede ver de manera muy clara esta propiedad. También podemos tener el conjugado de dos números que se están multiplicando, ¿de acuerdo? El módulo, perdón, de dos números que se están multiplicando. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al módulo de z que multiplica por el módulo de w. De igual manera, la parte real z, de acuerdo a como la definimos en un momento, donde nada más era la parte de x, ¿a qué va a ser igual? A 1/2 por z más el z conjugado. Y aquí se ve claramente cómo la parte imaginaria por este conjugado se va a eliminar y con este 1/2 se va a cancelar el 2 que pueda estar aquí arriba. Y obviamente tendríamos el real de z. Misma situación ocurre con el imaginario de z. Pero la única diferencia es que es entre 2 y, debido a que lo que se va a cancelar aquí con este conjugado es la parte real y nos va a quedar 2 veces la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces se cancela y ya tendríamos única y exclusivamente la parte imaginaria que corresponde allí. Ahora, una situación que nosotros tenemos que observar de esta expresión es que les estoy diciendo que esto mide una distancia. Realmente el módulo de un número complejo es un número real y este número real siempre va a ser mayor o igual a 0. Y en su caso, si es igual a 0, es sí y solo sí, si este número complejo a que es igual a 0. Y bueno, finalmente, otra de las tantas propiedades que hay, pero solamente nos vamos con las más básicas, es que la multiplicación de z por su conjugado de z, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de z al cuadrado. Entonces son ciertas propiedades que ahorita vamos a determinar dos, a lo mucho, ¿de acuerdo? Y hacer unos ejemplos para que este curso no se vuelva tan pesado, debido a que ya me la pasé 40 minutos, 45 minutos hablando y nada más dando puras definiciones. Como les dije en su momento, la clase anterior, esto es un curso básicamente de definiciones y es ahí donde a veces se llega a perder este contacto entre el alumno, entre el profesor, debido a que pensamos que es un curso todavía incluso más abstracto que lo que viene siendo
álgebra lineal, ¿de acuerdo? Pero, de acuerdo a lo que les expliqué en su momento dado, respecto a esta situación de los números complejos, que el teorema fundamental, que ya no existe nada más de los números complejos, y que aquí en estos números se fundamentan todas las ecuaciones que aplicamos en los números reales, es la importancia que se tiene, y en un ejemplo claro es precisamente la transformada de Laplace para la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, es bastante interesante el curso, pero les digo, a veces tal vez por la situación que, como lo trabajamos, se vuelve un poco tedioso. Bien. Ahora vamos con el plano complejo o diagrama de Argand. ¿De acuerdo? Entonces, se puede representar geométricamente a un número complejo en un plano de Argand o complejo Z. Entonces, a este plano se le conoce como el plano de Argand o plano complejo Z. Y este consiste en dos ejes ortogonales. ¿De acuerdo? El eje Y, el eje X. Entonces, el eje horizontal, ¿qué representa? La parte real de un número complejo. Y el eje vertical que representa la parte imaginaria. Entonces, ¿qué podemos observar? Si nosotros tenemos al número complejo z igual a x más y, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, a este número que tenemos nosotros precisamente en puntito rojo. Donde, si nosotros calculamos la distancia de x y calculamos la distancia de y, es la representación en un plano complejo, conocido plano de Argand, la forma en que se representa este número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como lo podemos identificar. Por lo tanto, todo punto que nosotros tengamos por aquí, el A, B, el C, D, lo podemos colocar en nuestro plano complejo. Bien, vamos a resolver los siguientes ejercicios para no aburrirlos tanto y obviamente pues para que vayamos practicando ciertas operaciones. Bien, voy a pasar esto a un cuadernito. Se ve chiquito el cuadernito, ¿verdad? No se ve todo completo. No se No, ve solo... Se completo. ve, no se ve Ah, ok, ya se ve completo, ¿verdad? Perdón. Ya. Ahí está. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. El día de hoy es 3, ¿verdad? 3 Sí, profe, de 3. febrero. Ay, ayer fueron tamales. Ahí está, 3 de febrero de 2022. Entonces, ¿qué nos piden? Calcular Z1 más Z2, Z1 menos Z2, Z2 menos Z1 y Z1 por Z2, donde Z1 es igual a menos 3 más 5i y Z2 es igual a 1 menos i. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? En el ejercicio 1. Tenemos que Z1 es igual a menos 3 más 5i y que Z2. Bueno, es algo que no les dije la primera clase, pero se me fue. Y obviamente también para que lo tomen en consideración, escribo espantoso, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier situación, cualquier duda, pues me preguntan en ese momento para que ahí lo vayan poniendo en sus notas. Ahí está. Z1 más Z2. ¿Esto a qué es igual? Entonces, Z1 se define como menos 3 más 5i más, obviamente, Z2. ¿Quién es Z2? 1 menos i. Y de acuerdo a lo que nosotros habíamos comentado, ¿cómo se hace una suma entre números complejos? La parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. La idea en todo momento de las operaciones con las sumas, las restas, las multiplicaciones, ¿cuáles son? Obtener una ecuación, o mejor dicho, obtener una solución de la forma A más IB en todo momento. ¿De acuerdo? Entonces, que lo que tenemos, menos 3 más 1 sería menos 2, 5i menos i sería más 4i. Y de esta manera ya tenemos a una solución de la forma A más IB. Bien, ahí está el primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo, más bien dentro de este mismo, tenemos que calcular a Z1 menos Z2. Entonces, Z1 menos Z2, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo a estos números que tenemos aquí. Tenemos que Z1 es menos 3 más 5i menos, en este caso, Z2, que es 1 menos i.
Entonces, esto igual vamos a desarrollar. Sin embargo, aquí tenemos signo menos. ¿Ok? Entonces, tendríamos menos 3 menos 1. Sería menos 4. Y 5i, en este caso más i, que tendríamos más 6i. Entonces, observen que esto es sumamente sencillo. Ya sé que es muy trivial para ustedes. Sin embargo, pues ahí están los ejercicios que dejamos ahorita. Ahora vamos a calcular a Z2 menos Z1. ¿Cómo vamos a calcular a Z2 menos Z1? Bueno, ahora es diferente. Ahora vamos a restar ese término a este de aquí. Entonces es 1 menos i y le voy a restar Z1, donde Z1 es igual a menos 3 más 5i. ¿Y esto a qué va a ser igual? 1 menos por menos es más. Sería 4 menos i menos con este de acá menos 6i. Y de esta manera ya encontramos esta otra resta. ¿Qué nos hace falta de este ejercicio? La multiplicación de Z1 por Z2. Por lo tanto, vamos a hacerla. Z1 por Z2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 3 más 5i y que va a multiplicar a Z2, que es 1 menos. Entonces, de acuerdo a lo que platicamos hace unos momentos, se multiplica de manera normal, como en el plano complejo. La única diferencia es que si aparece ahí un i al cuadrado, lo vamos a definir como menos 1. Por lo tanto, menos 3 por esos dos términos que tendríamos. Menos 3 menos por menos es más 3i. 5i por 1 sería más 5i. Y 5i por menos i sería menos 5i al cuadrado. Y de acuerdo a lo que mencionamos, este i al cuadrado va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, tendríamos aquí el más 5 y con el menos 3 tendríamos que esto es igual a 2 y la suma de estos dos números complejos va a ser igual más 8i. ¿Y qué es lo que se obtiene? Precisamente la forma previamente mencionada. ¿Dudas con este primer ejemplo? No, profe, todo claro. De No. kinder, ¿verdad? Seguramente han de estar pensando eso. Pero bien, vamos No. a continuar. Que siga así. Perfecto, entonces yo prefiero avanzar de a poquito, pero que todo vaya quedando claro, a casi Profe. meterles algo tan complejo y de plano al final quedarme con 4 y 5. Díganme, alguien me dijo. Si se reemplaza el i cuadrado por menos 1, también se reemplaza el 5. A ver, en esta parte de aquí me dijiste, Ajá, ¿verdad? sí, Ok. sí. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos es menos 3 más, ya de una vez hago la suma de esto, 8i, menos 5, y estás de acuerdo que y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, este Sí. menos, con este menos ya se vuelve el más. Ah, ya, sí, es cierto. ¿Sí? Gracias. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahí está esa parte. Entonces, perdón, obviamente lo ideal hubiera hecho esto, pero se me fue, entonces voy a evitar ese tipo de situaciones, nada más para que sea más claro ahorita al inicio del curso. Ahí está. Bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Calcular Z1 entre Z2, donde Z1 es igual a 2 más 3i y Z2 es igual a menos 4 más 2i. Ahí está. Z1, 2 más 3i menos 4 más 2i. Ahí está. Entonces vamos a resolver esta división. Entonces nos piden encontrar Z1 entre Z2. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto es igual a 2 más 3i entre menos 4 más 2i. Ahí está. ¿Cómo tenemos que expresar este tipo de problemas de acuerdo a la multiplicación, división, suma y resta? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar una forma A más IB. ¿De acuerdo? Y para ello, ¿cómo vamos a trabajar esta operación? Bueno, resulta que yo le puedo hacer lo que quiera a mi expresión. Un ejemplo, le puedo multiplicar por un 1 y sumarle un 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi 1? De acuerdo a lo que vimos hace unos momentos, va a ser el conjugado de este término. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí es igual a 2 más 3i entre menos 4 más 2i y que va a multiplicar ¿por quién? Va a multiplicar
el conjugado de ese término. ¿Quién es? ¿Quién cambia? ¿La parte real y la parte imaginaria? ¿O solamente la parte real o solamente la parte imaginaria? Solo Solo la parte la parte imaginaria. imaginaria. Perfecto, entonces vamos a multiplicar por ¿quién? Menos 4 menos 2i, que es el conjugado de este número complejo que está dividiendo, entre menos 4 menos 2i. Entonces no estamos afectando absolutamente nada. ¿Por qué razón? Bueno, porque sencillamente, bueno, este es uno. Porque sencillamente estamos multiplicando por 1. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Estos términos multiplican por estos de aquí, término a término, como lo hicimos hace unos momentos. Entonces, 2 por menos 4 es igual a menos 8. 2 por menos 2i vendría siendo menos 4i. 3i por menos 4, en este caso es menos 12i. Y más por menos es igual a menos 3 por 2 es 6 y al cuadrado. Y esto va a dividir ¿entre quién? Menos 4 con menos 4, esto es igual a 16. Y como ustedes recordarán, este término multiplicado por este de aquí, ¿qué le va a suceder con este término que se multiplica aquí? Se va a cancelar. ¿De acuerdo? Aquí nos va a salir un más 8i, por aquí nos va a salir un menos 8i. Obviamente lo pueden hacer, pero bueno, si quieren lo dejo aquí expresado para cualquier cosa. Menos 4 por 2i sería aquí más 8i. Y este 2i por este término de aquí sería menos 8i. Y finalmente tendríamos 2i por menos 2i, que vendría siendo menos 4i al cuadrado. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Que i al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto tendríamos menos 8. Este menos 1 que aquí se genera por este menos es igual a más. Por lo tanto es menos 8 más 6 para la parte, en este caso real. Y en la parte imaginaria ya lo podemos sumar de manera directa. Menos 4i menos 12i sería menos 16i. Y todo esto dividido entre 16, estos dos se cancelan, y al cuadrado es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Con este menos es más, por lo tanto tendríamos más 4. Por ende, esto va a ser igual a ¿quién? Menos 8 más 6, eso es igual a menos 2, menos 16i, y esto dividido sobre 20. Entonces, podemos separar de acuerdo a lo que estamos buscando, que es la idea precisamente de esas operaciones. Entonces, la finalidad es cancelar todos aquellos términos en el que el denominador que contenga i para poder separar de la forma a más ib. Por lo tanto, esto es igual en el fondo a menos 2 entre 20 menos 16 entre 20i, y obviamente es un décimo, bueno, menos un décimo, menos ¿quién? Entre 2 es 8 décimos, serían menos 4 quintos por i. Y observen, de esta división llegamos a la forma a más ib. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe. Bien. Vamos a calcular ahora Z1 entre Z2 y Z2 entre Z1, donde estos son precisamente los números complejos. Les digo, aquí me voy a enfocar obviamente un poquito más en la parte de la división, porque obviamente la suma pues no tiene mucho caso, pero en la división pues sí va a ser algo muy recurrente que vamos a trabajar, y más en la parte, les digo, de funciones. Entonces pues sí, para que no haya dudas de cómo trabajar esta parte de la división, que seguramente no las tendrán, pero por si acaso. Ahí está. Vamos a calcular Z1 y Z2 entre Z2 tomando en cuenta esta expresión. Entonces, Z1 entre Z2, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esto es igual a menos 3 más 5i entre 1 menos i. Y esto en el fondo es igual a menos 3 más 5i, que de acuerdo a lo que vimos hace unos momentos, ¿por quién voy a multiplicar? Voy a multiplicar por el conjugado de Z2, y obviamente es un cociente que va a valer 1, porque lo que le puedo hacer mi expresión es multiplicar por un 1, o sumarle un 0. Por lo tanto, este es 1 más i, y esto dividido entre 1 más i. Ahí está. Entonces, menos 3 por cada uno de los términos, que tendríamos menos 3, menos 3i, más 5i, ya de manera un poco más rápida. Entonces, más 5i al cuadrado. Y, ¿qué es lo que tendríamos aquí? 1 por 1 es 1,
menos i al cuadrado, ya también de manera muy general, omitiendo ciertos pasos que tenemos ahí. ¿Y esto a qué va a ser igual? A menos 3. Este i al cuadrado es igual a menos 1. Con este 5 sería menos 5. Entonces tendríamos menos 8 para la parte real, más 2i para la parte imaginaria, y i al cuadrado es igual a menos 1, con este menos sería más, por lo tanto sería 2. Por lo tanto, z1 entre z2, ¿a qué va a ser igual? A menos 4 más. Bien, entonces, para no aburrirlos tantos, por favor, resuelvan este ejercicio, z2 entre z1 en este momento, por favor. Y los primeros 5 mensajes que me lleguen al chat tienen su primera participación del curso. Por favor. Perdón. Ok, ya llegó el primero, ya llegó el segundo. Bueno, este fue directo. Son directos, entonces ya van 2, faltan 3. Ya llegó el tercero. Entonces, quedan 2. Ya llegó el cuarto. El quinto, bueno, ahora llegaron más, entonces ya, si quieren, hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces ya llegaron 1, 2, bueno. Ya llegaron mucho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Hasta ahí. Ya no manden más, por favor. Entonces, nada más denme un segundo para poder tomar una captura. Ahora, bueno, les iba a decir que ahora iba a aplicar lo que ustedes siempre me aplicaban, pero hablo en términos de cuando estábamos en presencial. Era una práctica común que siempre que me volteaba se la pasaban tomando foto al pizarrón y ya tenían ahí todo el curso básicamente de las materias. Entonces ahora estoy tomándole foto aquí para tenerlo ahí guardado y ir colocando las participaciones. Entonces, ahí está. Entonces resulta que a la solución que ustedes tuvieron que haber llegado ahí para que lo revisen, Z1 entre Z2, la solución que tuvieron que haber llegado es menos 4 sobre 17 menos 1 entre 17 por i. A esa solución tuvieron que haber llegado. Obviamente en algunos casos me llegó 8 entre 34 menos 2 entre 34. ¿De acuerdo? Entonces esa es la solución. Sería Ahí, menos 8, ¿no? menos 8, claro, perdón. Ahí está, ya me estaba comiendo el menos. Gracias. Entonces, a esta solución en la que tuvieron que haber llegado ahorita, entonces, por favor, ahí para que la revisen, la chequen y cualquier duda, si no, pues ya lo checamos. Bueno, les iba a decir que al final de la clase, pero tengo clase enseguida, entonces lo podemos checar la siguiente sesión. O aquí lo dejo como un asterisco y ya lo resuelvo al ratito para que lo tengan ahí presente. ¿De acuerdo? Entonces ahí para que no se preocupen. Vamos a continuar con estos ejemplos. Gracias a los compañeros que participaron. Gracias a todos los demás que obviamente también hicieron el intento, pero no llegaron al, no lo mandaron antes de los compañeros que mencioné, pero pues así como lo hicimos ahorita,
vamos a tener muchas opciones para participar y obviamente tener nuestra primera décima e ir calificando sobre 10.1 al menos hasta el día de hoy. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Obviamente, aclaro, para las personas que apenas se inscribieron, que seguramente también es el caso, ahí en la plataforma está la manera de evaluar. Si tienen alguna duda, al inicio de la siguiente sesión, lo podemos checar. Bien, vamos a ver la demostración de dos propiedades, ¿de acuerdo? Que es el conjugado de Z1 más Z2, que es igual, en este caso, al conjugado de manera individual de Z de 1 y de manera individual el conjugado de ¿quién? De Z2. Misma situación ocurre con el conjugado de Z1 que multiplica por Z2, que va a ser igual a obtener el conjugado de manera individual de Z de 1 y multiplicarlo por el conjugado de manera individual de Z2. De hecho, estas son propiedades que vimos aquí, que les digo que las di de manera muy directa. Lo ideal, y de hecho es como le hacen en la mayoría de los cursos de variable compleja, les digo, pues en cursos donde compañeros llevan 4 semestres de esto, pues obviamente todo esto lo van demostrando, ¿ok? Aquí pues básicamente les digo que ahí están y me crean, ¿de acuerdo? Pero pues al menos para ir demostrando una que otra propiedad lo vamos a hacer. Entonces vamos a demostrar esta propiedad 2 y esta propiedad 3. Y obviamente si después quieren más propiedades, obviamente pues ya me queda a mí de tarea moral, de tarea de casa y ya lo podemos presentar o lo puedo subir a la plataforma para que ya posteriormente ustedes lo puedan revisar. Pero por lo mientras aquí vamos a hacer esto que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Z1 más Z2. Vamos a demostrar esta propiedad, que el conjugado de la suma de estos dos números es igual al conjugado de Z1 de manera individual más el conjugado de Z2 de manera individual. Y para esto vamos a representar cada uno de estos números en su forma binomial, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a como lo presentamos hace unos momentos, vamos a definir que Z1 va a ser igual a ¿quién? A X1 más Y1. Y que Z2 ¿a qué va a ser igual? A X2 más Y2. Esta notación, les digo, no les debe de confundir, también pudimos haber hecho A más IB, C más ID, entonces ustedes tienen que acostumbrarse a ver esta notación, acostumbrarse a ver A más IB o C más ID o cualquier otra variable, pero entendiendo que hay una parte real y una parte imaginaria, ¿de acuerdo? Entonces eso espero no les confunda. Entonces ahí está, Z1 es igual a esto y Z2 es igual a esto. Por ende, ¿qué es lo que tendríamos? Que Z1 conjugado, ¿a qué sería igual? X1 menos Y1 y que Z2 conjugado ¿a qué va a ser igual? A X2 menos Y2. Ahí está. Entonces, estos son los conjugados de Z1 y Z2. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta propiedad? Primero vamos a sumar Z1 más Z2 y vamos a aplicar el conjugado. ¿De acuerdo? Entonces, Z1 más Z2 es igual a ¿quién? A X1 más Y1 y esto se le suma más Z2 que es X2 más Y2. Y de acuerdo a lo que platicamos hace unos momentos, reales con reales e imaginarios con imaginarios. Por lo tanto, esto es igual a X1 más X2. Ahí está la parte real más Y, que va a ser con la parte imaginaria, y que multiplica con Y1 más Y2. Y de esta manera podemos observar que esta es la suma de Z1 más Z2. Sin embargo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que queremos el conjugado de esta suma. Entonces, ¿a qué va a ser igual el conjugado de esta suma? De acuerdo a lo que me dijeron, lo único que hacemos es cambiar este signo más por el signo menos en la parte imaginaria, únicamente en la parte imaginaria, y que tendríamos X1 más X2 menos Y, que multiplica Y1 más Y2. Ahí está. Este es el conjugado, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos la primera parte del lado izquierdo. Sin embargo, nos hace falta la parte del lado derecho. ¿Cómo vamos a demostrar esto que nos están mencionando en esa propiedad? Muy sencillo. De esta expresión, ¿qué pasa si agrupamos en los pares coordenados de acuerdo a cómo lo queremos nosotros visualizar con la parte de X y Y de un solo número? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos si agrupamos todos los subíndices unos de esta expresión? X1 menos Y1 más X2 menos, aquí ¿por qué le puse 2Y?
porque estoy mal, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, más x2 menos y2. ¿Y esto a qué es igual? A este término. ¿Esto a qué es igual? A este término. Por lo tanto, esto es igual a z1 conjugado más z2 conjugado. Y de esta manera se puede demostrar esta propiedad de manera muy sencilla. Vamos con la segunda. ¿Vamos bien hasta aquí, perdón? Profe, ¿todo bien? Sí, profe. Bien. Sí, todavía. ¿No se me están durmiendo todavía? No, todavía. No, no. Ah, todo bien, profe. Sí, pues imagínense. O si acabamos de Está bien, no, despertar, profe. sería mucho, ¿de acuerdo? Les digo porque el semestre anterior me tocaba dar clase a las 7 y en serio que por lo general las primeras 2 semanas, y de hecho pueden haber compañeros aquí que pueden verificar la situación, sí puse la cámara nada más al inicio, obviamente para que vean que ahí estuviera, pero sí, posterior de las 2 semanas, la verdad es que básicamente nada más me levantaba a dar clase y ni prendía cámara ni por error. Bueno, entonces puede ocurrir que también haya uno que otro compañero que se acaba de despertar, entonces ahí ya sería un sacrilegio si deciden tener sueño ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, eso déjenlo para más al ratito. Bien. Otro punto. Obviamente, como puede ser pesado, suelen traer comida al salón de clase, obviamente para aprovechar todo ese tipo de situaciones. Les digo, está prohibido todo lo que tiene que ver con comida, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tomen en consideración, obviamente pueden ahí tener un otro dulcecito, pero por las situaciones que vivimos de esto de la diabetes, pues ahí sí, yo no se lo recomiendo ampliamente. Lo único que sí les recomiendo es que estén hidratados al 100%. Es lo único que les puede ayudar para evitar esta parte de la somnolencia en las clases, porque en serio, en presencial, digo, ahorita les tocó esta parte virtual estos primeros 2 años, pero una carrera en facultad de ingeniería, no les miento, van a estar básicamente cabeceando en las clases. ¿De acuerdo? Entonces ahí se los pongo como comentario ya que vamos a regresar muy pronto. Bien, vamos a demostrar esta propiedad que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a demostrar esta propiedad? Mismo caminito de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a calcular a Z1 por Z2, tomando en cuenta que Z1 nuevamente es igual a X1 más Y1 y que Z2 es igual a X2 más Y2. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este mismo caminito, Z1 por Z2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a X1 más Y1, que va a multiplicar a X2 más Y2. Entonces, término a término, tenemos X1 por X2 más la parte imaginaria que es X1 por Y2. Nuevamente la parte imaginaria que es Y1 por X2. Y finalmente, más Y cuadrada por Y1, Y2. Por lo tanto, esto es igual con todo lo que estamos mencionando, buscar la forma A más IB. Entonces tendríamos X1 por X2 y al cuadrado es igual a menos 1. Por lo tanto tendríamos menos Y1 por Y2. Y esto más la parte imaginaria que va a multiplicar por X1, Y2 más X2, Y1. Y de esta manera nosotros tenemos precisamente esta multiplicación. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos? El conjugado. Por lo tanto, Z1 por Z2, el conjugado de esta multiplicación, ¿a qué va a ser igual? A X1 por X2 menos Y1 por Y2. Menos, como ya es el conjugado, la parte imaginaria solamente le cambio el signo menos, que multiplica ahí, por X1, Y2, más X2 por Y1. Ahí está. Ahora vamos con los otros dos términos, con esto que tenemos del lado derecho, donde vamos a ver a Z1 conjugado que multiplica por el conjugado de Z2. Entonces, recordando que el conjugado de Z1, que lo escribimos ahí arriba, pero lo vuelvo a escribir, es igual a X1 menos Y1 y a X2 menos Y2. Entonces tendríamos X1 menos Y1, su conjugado, que va a multiplicar con
x2 menos y por y2. Entonces, nuevamente hacemos la operación más bien hacemos la multiplicación de dos números imaginarios y tenemos x1 por x2 es menos y por x1 y2. Posteriormente tenemos menos x2 menos y, perdón, que multiplique ese término por este de acá, menos y x2 y1 y finalmente este menos con este menos es más y cuadrada y1 y2. Entonces, esto es igual a x1 por x2 y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, tendríamos menos y1 por y2 y finalmente tendríamos menos y que factorizamos con x1 y2 más x2 y1. Y de aquí podemos observar claramente que este término que tenemos aquí es el mismo del que está acá. Por lo tanto, se demuestra la propiedad que z1 por z2 es igual a ¿quién? A z1 por z2. ¿De acuerdo? Entonces ahí se demuestra esta propiedad. Ahora, hay algo importante que necesito mencionar con respecto a este tipo de situaciones. Posiblemente esto lo vean como algo tedioso de, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Obviamente para entender todo este tipo de propiedades que nosotros tenemos y que se pueden demostrar. Sin embargo, realmente el fin de estas propiedades es agilizar las operaciones en un problema más complejo, que es lo que se suele hacer, que con base en estas propiedades ya ni siquiera pasamos por esta parte de comprobación porque ya las determinamos que están ahí y las acomodamos de acuerdo a lo que nosotros precisamente necesitamos, que es lo que sucede precisamente en estos puntos, ¿de acuerdo? Que una vez que ya vamos conociendo esas propiedades, una vez que vayamos trabajando con operaciones, bueno, esto se puede hacer, se puede simplificar ciertos problemas de manera muy, muy sencilla. Bien, ¿dudas con esto que acabamos de hacer, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Por el momento no, profe. Claro, profe. De acuerdo. Gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Bien, ahora vamos a trabajar con la forma polar de un número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinar la forma polar? Entonces, esta parte de la forma polar sencillamente es pasar un número complejo a las coordenadas polares. Recordando que este sistema de coordenadas, si ustedes recuerdan, era un sistema bidimensional en el que cada punto del plano se puede determinar por una distancia y un ángulo. Espero más o menos recuerden eso. Y si no, bueno, con los ejercicios que vamos a ver a continuación, sin duda alguna lo van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta lo que platicamos hace unos momentos, nosotros podemos tener nuestro plano de Argand, o mejor dicho, si no nos acordamos esto, porque una vez se me ocurrió decir plano de Asgard, entonces imagínense la quemada que me di, ¿de acuerdo? Entonces, el plano complejo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en la parte del plano complejo? Nosotros en el plano complejo podemos identificar cualquier número, en este caso, cualquier par ordenado, donde involucre a la parte real y la parte imaginaria. Entonces, lo único que hacemos es que identificamos al eje, en este caso, al eje vertical como la parte imaginaria con el valor y a la parte real, en este caso de nuestro número complejo, con el número real x, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí precisamente identificado a este número complejo de la forma x más y. Y resulta que este número lo podemos pasar de manera polar, ¿de acuerdo? Que se puede representar mediante un ángulo y una distancia. Entonces, ¿qué es lo que hace rato platicamos respecto al módulo? Realmente el módulo de un número complejo representa la distancia del centro a ese punto del número complejo en nuestro plano de Argand, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que la distancia del origen a este punto realmente ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al módulo de z y obviamente eso se puede determinar con estas situaciones que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros trazamos precisamente una distancia, ¿qué es lo que tenemos aquí? De acuerdo a lo que sabemos en los cursos de geometría, que esta es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, si esta dirección que tenemos aquí la podemos conocer a través de la dirección y a través de la dirección x, ¿qué es lo que tendríamos? De acuerdo a nuestra ecuación del teorema de Pitágoras, sabemos que r cuadrada que va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada.
Y si queremos obtener precisamente el valor de R, ¿eso a qué va a ser igual? Al módulo de ¿quién? Del valor de X al cuadrado más Y al cuadrado, y eso obviamente en raíz cuadrada. Y esto en el fondo, ¿a qué es igual? Por definición, esto es igual al módulo de Z. Entonces, la distancia R, que vamos a denotar como la parte, en este caso, como una forma en que vamos a representar nuestro número complejo de manera polar, en el fondo viene siendo ¿quién? El módulo de Z. ¿De acuerdo? Otra situación que podemos observar es que va a haber un ángulo que se forma entre la horizontal, ¿de acuerdo? Con la distancia R. Entonces, si nosotros trazamos un ángulo, ¿qué es lo que nosotros sabemos también de nuestros cursos de geometría analítica? Que el coseno de teta, el seno de teta, ¿qué va a ser igual? Al cateto opuesto, ¿entre quién? Entre el valor que tenemos aquí, que es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con ¿quién? Con el coseno, que en este caso es el seno de teta, va a ser igual al cateto adyacente, que es X, entre el valor de R, que es la distancia que nosotros tenemos aquí. De esa manera podemos representar a la distancia X y a la distancia Y mediante esta representación, donde R, como ya dijimos, es el módulo de Z y agrupado del coseno de teta más el seno de teta. Ahora, ¿cómo podemos identificar este ángulo teta? Sabemos que teta, que la tangente de teta, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero como no me interesa la tangente, sino el ángulo teta, se obtiene la arcotangente, precisamente ¿de quién? De Y entre X. Por lo tanto, así podemos obtener una distancia R y un ángulo teta. ¿Esto con qué finalidad? En el fondo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el fondo nosotros tenemos que, a ver, ¿dónde está el apuntador? Aquí está. En el fondo, no, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, en el fondo tenemos que Z, ¿cómo se escribe? En el plano, ¿cómo se define? Como X más Y. Pero ¿quién es X? Es R coseno de teta. Por lo tanto, aquí, ¿qué sustituimos? R coseno de teta. ¿Quién es Y? Y es igual a R seno de teta. Por lo tanto, tendríamos R coseno de teta más I R seno de teta. ¿Están de acuerdo con estas definiciones que tenemos aquí? Donde el término en común es R, donde R es el módulo, ¿de acuerdo? Es esta distancia que tenemos aquí, por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Si este R que nosotros conocemos y que está multiplicando en ambos términos, lo podemos en este caso como término común y multiplicar ¿por quién? Por el coseno de teta más I seno de teta. Y a esto se le conoce como ¿quién? Como la forma polar. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos expresar precisamente un número complejo en su forma polar, donde solamente va a depender de una distancia y de quién más, y del ángulo que se esté generando, ¿entre quién? Entre la distancia y el eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera en que nosotros podemos identificar a cada punto en el sistema, ¿de acuerdo? Mediante una distancia y un ángulo, no solamente con un punto coordenado X, Y, podemos identificar a este número complejo en el plano complejo. También lo podemos identificar mediante este sistema de coordenadas polares, solamente identificando a quién, el valor de teta y el valor de R. Ahora, resulta que también vamos a ver más adelante, de hecho es en la parte ya de funciones, donde vamos a definir esta parte de la exponencial. Ustedes han trabajado la fórmula de Euler, ¿de acuerdo? Donde la fórmula de Euler, básicamente lo que tenemos aquí, que el coseno de teta más I seno de teta la definimos como E I de teta. De hecho, eso lo vieron en su curso de álgebra básica, el primer semestre, o inclusive en la preparatoria. Esto también ustedes lo vieron precisamente en el curso de ecuaciones diferenciales en la unidad 2, cuando encontrábamos las raíces, que de repente cuando teníamos raíces complejas llegábamos a esta representación y nuestras raíces nos quedaban de que y es igual a e a la x que multiplica c1 por el coseno de teta más c2 por i seno de teta. ¿De acuerdo? Entonces también ahí lo encontrábamos y lo manejábamos de manera directa por una fórmula, pero ya en la parte de funciones vamos a ver cómo es que se define, porque al final de cuentas esto parte de una sumatoria de funciones en el cual se determina la función coseno y a la función seno. Pero ahorita solamente nos vamos a quedar con la definición que conocemos, y el coseno de teta más i seno de teta también se puede definir como e a la i teta, y donde r, obviamente, es de acuerdo a lo que sabemos, es el módulo de z, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera también lo podemos expresar, ¿de acuerdo? Y también otra forma que podemos encontrarla es como r cis de teta
que solamente es para identificar al coseno más y seno de teta. Eso ya nada más es cuestión ya de nomenclatura, ¿de acuerdo? No cambia absolutamente nada en la forma polar, que es esta, ¿de acuerdo? Y esta nada más representada con la exponencial. Y lo mismo también aquí cambia que de repente hay unos libros donde tienen R y este símbolo como de ángulo de teta. ¿De acuerdo? Entonces, para que no les vaya a confundir, si algún libro que están ustedes revisando como consulta para este curso, aparece esta notación o esta notación. Por lo mientras, nosotros vamos a utilizar esta notación que vamos a definir como la forma polar de un número complejo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, nada más dejen, quito ahí el rayoncito que hice. Ahí está. Les ofrezco una disculpa si de repente hago interrupciones, ¿de acuerdo? Tengo ahí un poquito de tos. Y bueno, nada más para, si les preocupa esa situación, me enfermé de este cochino bicho, ya no tengo, les digo, porque obviamente si me van a escuchar tosiendo, pues van a decir que posiblemente pueda estar enfermo, y más si voy a estar con ustedes en un salón. Ya salí de hace 2 semanas, sin embargo, sí me quedó una tos media fea, ¿de acuerdo? Entonces, es solamente eso, y aclaro, cada 15 días me estoy haciendo una prueba para cualquier situación, obviamente por mi familia, y obviamente pues por mi trabajo. Bien, entonces, retomando lo que estábamos haciendo, dadas las fórmulas que tenemos aquí previamente, ¿qué es lo que nosotros podemos observar de aquí? Bueno, se observa que R es la magnitud o módulo de Z, que ya sabemos que es la distancia de unas diapositivas hacia atrás, ¿de acuerdo? A teta, ¿cómo se le denota? Bueno, a teta se le conoce para este tipo de problemas como el argumento de Z. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se denota? Como teta igual al argumento de Z. Entonces, si en algún momento nosotros llegamos a tener argumento de Z, en automático es el ángulo que se genera, ¿de acuerdo? Para este número complejo. Entonces, para que no les vayan ahí confundir ese término, una vez que ustedes vean el argumento del número complejo, sencillamente lo único que le están diciendo es que ese es el ángulo que se genera al calcular este número complejo en coordenadas polares. Es lo único que representa eso. Solo que aquí hay un detalle con este plano, con este sistema, con este tema polar, hay un gran problema. ¿Por qué razón? Porque este punto se puede representar por n cantidad de valores en la manera polar. ¿Por qué razón? Resulta que si le damos a este punto, le sumamos 2pi, vamos a llegar a ese mismo punto. Y si le vamos a sumar otros 2pi o inclusive restar 2pi del inicial, vamos a llegar a ese mismo punto. ¿Qué significa esto? Que en general teta es cualquier ángulo tal que la tangente al arcotangente de y entre x, que se puede obtener. Hay un número infinito de argumentos que nosotros podemos encontrar por lo que les mencioné. ¿Por qué razón? Porque este punto también lo puedo representar si le sumo 2pi en esta configuración del sistema polar. Y si le vuelvo a sumar otros 2pi, voy a tener otro valor asociado a ¿quién? Al argumento de z. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, esa confusión de tener una función multivaluada, de acuerdo a las características de este plano de coordenadas polares, pues resulta que vamos a definir a teta como el argumento principal. Entonces yo no me voy a preocupar si esto le da 2 vueltas al plano, si tiene 2 npi, donde n pertenece a los números naturales, ¿de acuerdo? No me voy a preocupar por ese tipo de situaciones, porque yo solamente voy a definir al argumento como el principal. Entonces aquí varía, donde este es A minúscula y este es A mayúscula, como el argumento principal, el que se encuentra entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí yo tengo un punto, obviamente puedo definirlo en esta dirección, hacia pi, o si lo tengo por abajo, en esta dirección, hacia menos pi. Y a esto le voy a llamar al argumento que yo encuentre de acuerdo al punto complejo que quiero evaluar, le voy a llamar como el argumento principal. ¿De acuerdo? Entonces, para evitarnos confusiones respecto a esto, vamos a resolver los siguientes ejercicios. ¿Puedo continuar o quieren preguntar algo hasta este punto? ¿Puede devolverlo un poquito, profesor? ¿Puedo devolver? Claro que sí. ¿Aquí o en la otra presentación? Aquí mero. Gracias, Ok. profe. Aclaro, ahorita
se me fue, tuve una mañana un poco agitada. Iba a subir la presentación antes de la clase, entonces ahorita que termine, bueno, ahorita no tengo clase, pero una vez que termine mi otra clase de las 3 de la tarde, subo esta presentación al sistema, ahí donde ustedes están inscribiendo para que la tengan a la mano, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces ya pues ahí ya ustedes se pueden ahorrar un poquito de tinta o no sé si sigan trabajando con papel y lápiz. Les digo porque esto nos cambió a todos y creo que la manera ya más común es trabajando con una tableta, ¿de acuerdo? Para tener ahí los apuntes de manera electrónica, o al menos es así como me acostumbré, de hecho como estoy dando la clase incluso. Entonces ya sería la forma de que uno trabajara y si les tienen la presentación, pues eso les ayuda un poquito para no estar escribiendo tanto. Bien, entonces, ¿ya puedo pasar a la siguiente o me espero todavía? Así está bien, profe, gracias. Bien, entonces voy a continuar y vamos a pasar con estos ejercicios. Entonces voy a copiar. Ahí está. Entonces vamos con el primer ejercicio. ¿Qué nos piden? Escribir cada número que tenemos ahí en su forma polar. ¿De acuerdo? Entonces para cualquier cosa vamos a definir a la forma polar como lo acabamos de definir, que en este caso es z igual a quién, a r por el coseno de teta más y seno de teta. Obviamente todo esto multiplicando. Les digo, escribo un poquito feo, entonces cualquier duda que lleguen a tener, por favor, me comentan y sin problema alguno lo checamos. Coseno de teta más y seno de teta. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Escribir cada uno de estos números en la forma polar. Y como primer ejemplo tenemos que z es igual a 1. Y esto lo queremos pasar de manera polar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizarlo. ¿Qué necesitamos ¿Es para...? menos uno, profe? ¿Perdón? Ah, Es menos perdón. uno, ¿no? -1. Lo siento. Ahí está. Muchas gracias. -1. Entonces, ¿qué necesitamos para transformar este número en forma polar? Tenemos que encontrar a quién. A R. Que R, ¿recuerdan quién era? Es la raíz El cuadrada. módulo. El Ajá. módulo de Z, la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, más fácil acordarse de esto. Z es la distancia, entonces la distancia, ¿qué es? El módulo. Entonces, el módulo es sencillamente elevar la parte real de la parte, sí, elevar al cuadrado la parte real y elevar al cuadrado la parte imaginaria sin tomar en cuenta el valor de i y sacar la raíz al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. De este número que nosotros tenemos aquí, en el fondo, ¿a qué es igual? A -1 más i0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, R, que va a ser nuestra distancia, que es el módulo de Z, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado. Obviamente, bueno, es -1 al cuadrado. Lo voy a poner para evitar confusión. -1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto obviamente es igual a 1. Y ya tengo el valor de R. Ahora, ¿qué es lo que necesito identificar? El argumento de ¿quién? De Z. Entonces, para eso nos conviene dibujar en nuestro plano complejo al número -1. A Z igual a -1. ¿Dónde está el punto Z igual a -1? ¿De este lado o de este lado? De la derecha. ¿De la derecha? No, de la izquierda, perdón. De izquierda, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Ahí Izquierda, está. ¿Y qué es lo que comentamos? Díganme, ¿qué Ese es ángulo se puede evaluar hasta aquí? 180. 180. ¿Es el único? Bueno, es que pide que sea No, pero es el principal. Exactamente, entonces tengan cuidado con esto, ¿de acuerdo? Recuerden que para poder obtener este ángulo de teta,
Aquí no nos están diciendo, solamente nos están diciendo en su forma polar. Entonces, de manera general, tenemos que considerar que este valor lo podemos evaluar como ¿quién? Como pi. Vamos a trabajar en radianes, ¿le parece? Lo podemos trabajar en radianes o en grados, pero vamos a trabajar todo en radianes. Ya posteriormente, en algún ejemplo, si nos los piden, ya trabajamos en grados. No sé si estén más familiarizados con los grados o ese tipo de situaciones, pero para ese tipo de situaciones lo podemos hacer con grados o radianes, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo vamos a hacer con radianes. Entonces vamos a suponer que este ángulo teta en el fondo, ¿quién viene siendo? Pi. Pero ¿están de acuerdo que también este punto lo podemos identificar con otra vuelta en 2pi, que sería aquí 3pi? Sí, Y también lo podemos identificar con 5pi también. y así sucesivamente. Entonces, hay que identificar esa situación que puede ocurrir. Sin embargo, como acaba de decir su compañero, para estos ejemplos, vamos a considerar que en todo momento estamos buscando al argumento principal. ¿Les parece? El que va de menos pi a pi. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces, tomando en cuenta esta situación, ahora sí, díganme, teta, ¿a qué va a ser igual? A pi. A pi. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bien, tomando en cuenta esta situación, z, ¿cómo lo voy a transformar en su forma polar? Va a ser igual a 1, que multiplica por ¿quién? Por el coseno de pi, más i, seno de ¿quién? Seno de pi. Y que en el fondo, obviamente, z es igual al coseno de pi, más i, seno de pi. Pero díganme, ¿qué pasa con el seno de pi? 0. Es 0. Por lo tanto, esto en el fondo es igual al coseno de pi. Está sencillo, ¿verdad? Sí. Muy sencillo, de acuerdo. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Z es igual a menos 1. Misma fórmula, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que encontrar? A la forma polar de este término donde sabemos que Z es igual a R, que multiplica por el coseno de teta, más I seno de teta. Eso ya lo Ay. hicimos, ¿no, profe? Es lo que acabamos de hacer. Perdón, qué tonto estoy. Es menos I, ¿verdad? Sí, es menos, sí. Ok. Sí, profe. Es que solamente los estoy calando para ver si están despiertos, ¿eh? No crean que me equivoqué en nada por el estilo. Claro, aclaro, activos. todo el tiempo me estoy equivocando, ¿de acuerdo? Entonces sí necesito ahí su comprensión. Ahí tengo ahí algo que por lo general siempre cambio las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, no las cambio en las calificaciones, aclaro, ¿eh? Ahí sí es como está en el papelito, pero ahí sí les voy a pedir todo el tiempo su comprensión, ¿de acuerdo? Para que me vayan apoyando. Bien, z es igual a menos i. Por lo tanto, vamos a trabajar a esta en su forma polar, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a identificar quién es R. Y ya quedamos que R es el módulo de Z. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual al módulo que tenemos aquí. Entonces vamos a considerar que esto es igual a 0 menos i. ¿Y qué tendríamos? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado. Observen que el que está multiplicando por i, ¿qué viene siendo? Menos 1, ¿de acuerdo? Entonces espero no les confunda esa situación. Y esto en el fondo, ¿a qué va a ser igual? Nuevamente a 1. Pero ¿cuál es la gran diferencia con este problema respecto al que acabamos de hacer unos momentos? En el plano complejo, díganme cómo identificamos a este z igual a menos i. No, hacia abajo. En En el eje este de los cuadrito, imaginarios. ¿de acuerdo? Entonces, este punto que tenemos aquí es este que está aquí representado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo voy a evaluar de esta dirección a este punto, ¿cuál sería el ángulo que nosotros estamos formando? Menos 90. Menos 90, que en el fondo, en radianes, ¿quién sería? Menos Los 10 medios. Exactamente. Por lo tanto, teta, que estamos solicitando el argumento principal de z, en el fondo, ¿a qué va a ser igual?
me lo acaban de decir, menos Menos pi medios. pi medios. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener precisamente esta expresión. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a definir precisamente a nuestro número complejo si ya lo conocemos? Bueno, resulta que en este caso sabemos que z es igual a r, que es 1, ya ni siquiera lo colocamos, por el coseno de quién. Coseno de menos pi medios más, en este caso, y que multiplica por el seno de menos pi medios. Ahí está. Y de esta manera encontramos a este número complejo en su forma polar. Ahora, ¿qué podemos identificar del coseno de menos pi medios? ¿Esto a qué es igual? A 0, ¿no? Esto efectivamente es igual a 0. Entonces también por propiedades de funciones pares e impares, que ya veremos, que ya vieron en su momento en series de Fourier, en uso de ecuaciones, podemos observar que si es una función impar, o sea, el seno de menos x es igual al menos seno de x. Por lo tanto, aquí en el fondo lo único que tendríamos es igual, bueno, nada más para que se identifique bien este punto en el plano. Bueno, esto aquí lo vamos a dejar como i, seno de menos pi medios para no confundir a nadie. Pero si también lo pueden observar esta situación, que como es una función impar, en el fondo el seno de menos algo es igual al menos seno de ese ángulo. Por lo tanto, sería igual a menos i por el seno de pi medios. ¿Y a qué es igual el seno de pi medios? Es igual a 1, y con este menos 1 por i, que es este punto que se está representando. ¿De acuerdo? Y nada más por sí. Para que se vayan acordando de esa parte. Bien. Siguiente ejemplo. Ay, caray, ¿qué hice? Voy a silenciar un micrófono, aclaro, una disculpa si tal vez les desagrada la situación. No me desagrada que me pregunten, aclaro, sencillamente me confundo muy feo, ¿de acuerdo? Entonces nada más por esta situación, y como uso unos audífonos que están así como medios feitos, porque ya están así como que ya viejitos, entonces se escucha mucha interferencia, ¿de acuerdo? Entonces una disculpa por esa situación, pero sí, obviamente, si ustedes quieren comentar algo, obviamente nada más prenden su micrófono y ya me interrumpen. ¿Les parece? ¿Les molesta si voy silenciando micrófonos que voy escuchando? Está bien. ¿Sí? Todo Entonces, bien, profe. de acuerdo, entonces, una disculpa, perdón, si puede tal vez pensar que es una grosería por mi parte, no lo es, aclaro, sencillamente como que me desconcentro un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, es la única situación, pero claro, si tienen dudas, abren su micrófono y ya y me exponen su duda, ¿de acuerdo? Por favor, una disculpa. Bien, entonces vamos a seguir trabajando con este ejemplo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en su forma polar? Que z es igual a r por el coseno de teta más i seno de teta. Donde r obviamente ya sabemos que es el módulo de z. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar primero? AR, que es la distancia. Por ende, es el módulo de z. Por lo tanto, ¿cómo se define el módulo de z? Se define como la raíz cuadrada de la parte real más la raíz cuadrada de la parte imaginaria. Más bien, más el cuadrado de este número elevado al cuadrado. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto en el fondo es 9 más 9, 18. Por lo tanto, es igual a la raíz de 18, que la podemos dejar así o simplificarlo un poquito más, conociendo que esto es igual a 9 por 2 y que la raíz de 9 es igual a 3, por lo tanto es 3 raíz de 2. Ahí está. Bien, ya tenemos a R. Ahora vamos a identificar al argumento, ¿de acuerdo? Que viene siendo el argumento de este número Z, que viene siendo el ángulo que forma entre la horizontal
del plano X, ¿con quién? Con la distancia R. ¿De acuerdo? Entonces vamos a identificar a nuestro punto en el plano complejo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? 3 más 3i. Por lo tanto, lo único que tenemos que colocar es como si tuviéramos el 3,3, donde le pertenece a la parte real y esta a la parte imaginaria. Por lo tanto, para X es 3 y para Y es igual a 3. Por lo tanto, aquí está nuestro punto imaginario representado en el plano complejo. Entonces tenemos aquí esta dirección, ¿de acuerdo? Y tenemos este ángulo. Entonces ya obviamente se puede observar claramente qué ángulo es, ¿ok? Debido inclusive a la pendiente que se tiene. Sin embargo, vamos a hacerlo como lo vemos ahí en la diapositiva. Teta, en el fondo, ¿a qué va a ser igual? Al arco tangente. ¿De quién? De Y entre X, y tomando en cuenta que esta distancia son 3 y que esta distancia son 3, ¿qué es lo que tenemos? Que esto es igual al arco tangente de 3 entre 3 y que en el fondo esto es igual al arco tangente de 1. Y esto en radianes me pueden decir a qué es igual. Pi cuartos. Ah, escuché, creo que pi cuartos. Escuché un poquito. Sí, sí es pi cuartos. Ah, perfecto. Entonces, ¿eran ustedes? ¿Eras tu compañero o era yo? No, fue Ah, ok, perfecto. Entonces ahí ya me estaba preocupando. Entonces, ahí está, pi cuartos. Entonces, este es el argumento principal. Por lo tanto, teta, tomando en cuenta que es el argumento principal de z, esto es igual a pi cuartos. Ahí está. Ya tenemos a r y ya tenemos a teta. Por lo tanto, nada nos impide encontrar a este número en su forma polar. Por lo tanto, que lo que tendríamos que z es igual a la raíz, ¿dónde quedó? A 3 veces la raíz de 2, que va a multiplicar ¿por quién? Por el coseno de pi cuartos más y seno de pi cuartos. Ahí está. Y de esa manera ya expresamos este número complejo en su forma polar. ¿Dudas hasta este punto, hasta este ejercicio? no, profe. Bien. No, profesor. Entonces, como está muy sencillo, está todo muy claro, porque obviamente vamos empezando. Entonces les voy a pedir que hagan los siguientes ejercicios que restan. Este de aquí, este de acá y este de acá. Y obviamente los discutimos la próxima clase para participaciones. ¿Les parece? Les diría ya como actividad, pero ya creo que es muy pronto para empezar con actividades. Quiero empezar con actividad 1 con lo que viene siendo el examen diagnóstico. Entonces, por favor, háganlo para que tengan lista esta actividad para cuando yo les diga ya suban esto a la plataforma, lo puedan subir en ese momento. Y por lo mientras, esto nos va a ayudar para sacar participaciones la próxima sesión. ¿Les parece? De acuerdo. Sí. Entonces, en estos 10 minutos que restan, por favor, háganlo. Obviamente, pues ya nos desconectamos, ¿ok? Sé que la clase acaba a las 13 con horas, pero sencillamente esta actividad quería dejarla, incluso mi idea era seguir avanzando y dejar una actividad ahorita aquí en el horario de clase, pero pues ya pues ya me comí el tiempo, no me apuré, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, hagan estos 3 ejercicios y como consideración por esto que estamos haciendo, vamos a dar participaciones la siguiente clase y aparte es importante que lo tengan porque esto lo van a subir a la plataforma una vez que ya empiece con la parte de actividades. Pero quiero que mi actividad 1 sea el examen diagnóstico para ir subiendo actividades, pero que esto ya lo tengan para que en el momento que les diga lo suben, lo vayan haciendo. Por favor, ¿alguien levantó la mano? Ah, sí, yo, profe.